por favor que me confirmen si es que les aparece en la pantalla de mi computadora. ¿Pueden verlo? Ahora no. Sí, está bien. Sí, se puede ver, doctora. Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a comenzar con el avance de una nueva unidad, una unidad muy interesante que va a corresponder justamente a, a explicar o a tratar de entender todas las patologías o la mayoría o las patologías más comunes en relación al compromiso pulmonar. ¿De acuerdo? Para ello nosotros tenemos que recordar que los pulmones van a formar una parte muy importante de todo el cuerpo humano y van a ser las estructuras más importantes de este sistema que corresponde al sistema respiratorio. Recordemos que el sistema respiratorio va a iniciar desde las fosas nasales externas y va a terminar en los alvéolos terminales a nivel de los pulmones, ¿cierto? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en las patologías que comprometen la función de los pulmones. Entonces, recordemos que son órganos pares que van a estar, un órgano par, perdón, que va a estar localizado en el interior del tórax, ¿cierto? Entonces, que va a estar protegido por las parrillas costales y van a estar distribuidos a cada lado del corazón, es decir, del mediastino medio. Estas estructuras o este órgano tiene, al igual que otros, una disposición de diferentes estructuras entre sí que van a darle la capacidad justamente de cumplir esta función que es la del intercambio gaseoso en el gran porcentaje, es decir, a nivel de los pulmones se lleva a cabo un gran porcentaje o la mayoría en sí del intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Entonces, como dijimos inicialmente, el sistema respiratorio se va a iniciar con las fosas nasales externas, ¿cierto? Y se va a continuar posteriormente desde las estructuras que nosotros vamos a comenzar a estudiar, van a estar comunicadas con la tráquea, o los pulmones van a estar comunicados a través de la tráquea con las estructuras del sistema respiratorio superior, ¿cierto? Entonces, recordemos que la tráquea va a estar situada en la línea media y a su vez van a llegar a dividirse o a separarse en diferentes ramas, ¿cierto? Para ello vamos a recordar un poquito de la estructura anatómica del pulmón. Recordemos que el pulmón derecho tiene tiene una división de dos cisuras que la va a separar en tres lóbulos, ¿cierto? Uno superior, medio y uno inferior. Sin embargo, el lado izquierdo va a presentar una cisura que la va a dividir en dos lóbulos. La diferencia entre ambos es que también el lóbulo izquierdo va a contener una impresión o una región que se va a denominar la língula, que es debido a la disposición del corazón, ¿cierto? Entonces la tráquea principal va a llegar a dividirse de acuerdo a la cantidad de estos lóbulos, es decir, los bronquios lobulares del lado derecho van a ser en un número de 3 y los del lado izquierdo van a ser en un número de 2, ¿de acuerdo? Entonces, estos bronquios lobulares a su vez van a permitir el paso del aire desde el exterior hacia los pulmones y van a estar formados por paredes cartilaginosas que van a llegar a proporcionar un soporte mecánico y van a estar recubiertos por un epitelio cilíndrico ciliado. Además, aquí vamos a ver una plaquita, además de glándulas subepiteliales que van a ser capaces de producir moco. Y esta capacidad de producir moco le va a impedir el ingreso a los microorganismos, ya sean bacterias, sean virus, hasta cierto nivel, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos también que la tráquea principal va a ser algo más vertical
y se va a seguir directamente a la línea de la tráquea. Por este motivo, vamos a ver que en algunos casos, algunos materiales que son aspirados, o en el caso de las broncoaspiraciones, por ejemplo, si hay estructuras sólidas, pueden llegar a ser retenidos a nivel de los bronquios justamente por esta capacidad de producción de moco. ¿De acuerdo? Ahora, lo que les mencionaba anteriormente, a su vez, este tipo de estructuras tubulares y de cartilaginosas van a tener otra subramificación de manera progresiva. Es decir, de los bronquios van a nacer los bronquiolos, que se van a distinguir primero porque la primera división va a carecer es decir, no va a contener cartílagos y las glándulas mucosas en el interior, y la división de esta se va a continuar con los bronquiolos hasta llegar a los bronquiolos terminales, que son los más pequeñitos, ¿cierto? Entonces, posterior a los bronquiolos terminales, vamos a ver que se van a terminar en unas estructuras algo circulares, ¿de acuerdo? Que van a dar lugar a lo que nosotros conocemos como los acinos, ¿de acuerdo? Que ya se van a continuar con la unión de lo que son los alveolos y los conductos alveolares y los sacos alveolares, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre las estructuras entre los bronquios y los bronquiolos, los acabamos de mencionar y es lo que estamos viendo en este momento. Ahora, en relación a los alveolos, van a ser las estructuras más pequeñitas que corresponden a los acinos pulmonares, ¿de acuerdo? Donde se va a llevar la mayor cantidad de intercambios gaseosos y debido a la situación o a la predisposición de las estructuras que forman los alveolos. Entonces, recordemos que a nivel microscópico, las paredes de los alveolos van a tener diferentes componentes. Una de ellas va a ser, por ejemplo, la red capilar, que se van a atomosar entre sí y van a estar revestidos por las células endoteliales. También van a contar con lo que son el epitelio alveolar, que va a ser una capa continua y que va a tener una disposición de diferentes tipos de células, diferenciándose de esta forma los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. La diferencia entre estas estructuras celulares van a ser que los neumocitos tipo 1 van a tener una disposición más aplanada y que van a recubrir entre el 93 al 95% de toda la superficie alveolar, ¿de acuerdo? Sin embargo, los neumocitos tipo 2, que van a tener una forma más circular, van a ser las células capaces de sintetizar este factor surfactante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el factor de necrosis también. Van a tener diferentes capacidades y van a participar en la reparación del epitelio alveolar gracias a su capacidad de generar células de tipo 1. ¿Está bien? Estos van a recubrir entre el 3 y el 5% de toda la superficie alveolar. Muy aparte de ello, los alveolos van a constar con los macrófagos alveolares que estamos viendo en este momento en la placa y van a estar unidos hacia las células epiteliales o dispersos en sí alrededor de todos los espacios alveolares. Van a contener también una membrana basal y un tejido intersticial que van a ser capaces de separar las células endoteliales de las células epiteliales que van a recubrir por completo a los alveolos. ¿De acuerdo? Otra de las características que constan
el pulmón o los pulmones van a ser justamente la disposición de la pleura. Nosotros sabemos que las pleuras son esas capas de aspectos fibrosos que van a recubrir por completo el órgano, ¿cierto? Van a tener una disposición de dos pleuras, una pleura parietal y una pleura visceral. La pleura visceral es la que va a estar completamente pegada hacia los pulmones y la pleura, y va a haber un espacio pleural que al igual que el espacio pericárdico, a nivel de los pulmones también va a llegar a tener un contenido de un líquido que es denominado el líquido pleural, ¿cierto? Este líquido pleural entonces va a estar ubicado entre la pleura visceral y la pleura parietal, que a su vez también va a cumplir una función de amortiguación en las diferentes en los diferentes movimientos que realice el pulmón, en la de inspiración y en la de expiración, ¿cierto? Entonces, cuando hay un acúmulo exagerado de la cantidad de líquido a este nivel, conoce como derrame pleural, que ya lo vamos a ir estudiando más adelante, ¿de acuerdo? Es muy importante que nosotros nos vayamos familiarizando con, con estudios imagenológicos o con estudios o con las interpretaciones de estas, ¿está bien? Entonces, recordando también que a su vez, si los pulmones tienen, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, a su vez esta se llega a dividir en segmentos pulmonares, ¿cierto? Entonces, cada pulmón va a tener una cantidad de 10 segmentos pulmonares, esto debido a la disposición anatómica y a la relación que tienen entre sí para poder, y este es un gráfico un poquito más esquemático para que nosotros podamos ir diferenciando las localizaciones de las diferentes patologías o las diferentes afecciones o compromisos a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? Muy importante que conozcamos y que nos vayamos familiarizando también con las diferentes densidades que nosotros vamos a poder ver en los estudios imagenológicos. Recordando entonces la densidad más oscura o la densidad de color negro va a corresponder a la densidad de aire, grasa o tejido celular subcutáneo, un color mucho más grisáceo, color blanco un poco más oscuro, la densidad de agua, la densidad de calcio, que siempre vamos a poder diferenciarlo porque tiene bordes muy definidos, es casi similar entre la densidad de agua y la de metal, y vamos a poder ver las diferentes lesiones también a nivel de estructuras óseas cuando hay una discontinuidad de las estructuras, ¿no? Y la densidad de metal que va a ser completamente blanco. Este es un ejemplo de lo que nosotros podemos ver, lo que habíamos mencionado anteriormente. La densidad de aire de color negro, la densidad de grasa, o en este caso, por ejemplo, vamos a hablar mucho del tejido celular subcutáneo, que corresponde justamente a la grasa, que es de una densidad de color gris, el agua, que tiene un color grisáceo más claro, el calcio o la densidad ósea, que es de color blanquecino, algo más claro también, y la densidad metal, que va a ser un color blanco brillante, con bordes mucho más definidos que la densidad ósea. Entonces, ya recordando un poquito de todo esto, quiero saber si se está entendiendo. Chicos, ¿se entiende? Para ir viéndole ya las patologías en sí. José Ricardo. Sí, doctora, se entende. Juliane Cristiane. Sí, doctora. Hoy. Ya, muy bien. ¿Se entendió las densidades de las radiografías? Cualquiera de los dos. ¿Será que lo puede explicar de nuevo, doctora?
Ya, muy bien. Ya enseguida lo vamos a ver. Eh, María Clara, ¿está ahí? Sí, doctora. María Clara, ¿se entendió lo que recordamos un poquito de los pulmones? Anatomía, histología, ¿se entendió? Sí, doctora, un poco, no todo. ¿Qué es lo que no se entendió? No comprendí todo el contenido. Nada. No, doctora. Ya. Chicos, si hay duda o si estoy hablando muy rápido o si no me están entendiendo, por favor no duden en preguntar o interrumpir la clase, porque si no yo voy a seguir hablando y ese no es el fin. La finalidad no es que yo siga hablando, sino que entiendan y que recuerden, porque todo esto, lo que estoy mencionando, se supone que ya lo vimos en anatomía, ya lo vimos en histología y la finalidad es que vayan recordando justamente para familiarizarnos con las patologías, ¿de acuerdo? Porque si no recordamos lo normal, no vamos a entender lo patológico. ¿Está bien? Creo Está que bien. hasta ahora está tranquilo. Está Por bien, eso, doctora. Sí, si está hay así. dudas, quiero que me las hagan saber. Ya. Entonces, María Clara, los pulmones son órganos, es un órgano par que se va a encargar de la mayor cantidad de, o la mayor, o el mayor porcentaje del intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Están localizados a nivel del tórax, van a estar completamente protegidos por la parrilla costal, ¿de acuerdo? Y van a estar distribuidos a cada lado del mediastino, es decir, a cada lado del corazón. El pulmón derecho va a tener una cantidad de 3 lóbulos y van a estar divididos por la presencia de 2 cisuras. Sin embargo, el pulmón izquierdo va a estar dividido por una cisura en 2 lóbulos, uno superior, uno inferior. Va a estar comunicado con el sistema respiratorio superior, es decir, con el aire va a ingresar hacia los pulmones a través de la tráquea. La tráquea, que es una estructura de aspecto tubular cartilaginoso que va a tener una disposición de anillos cartilaginosos, va a tener la capacidad de poder ingresar ese aire externo hacia los pulmones y se va a dividir en un bronquio principal derecho y uno izquierdo. A su vez, estas se van a dividir en bronquiolos, ¿de acuerdo? Entonces, estos bronquios van a tener la capacidad de producir moco y van a ser capaces de poder retener a este nivel el ingreso de microorganismos o cuerpos extraños para que no haya el ingreso hacia los pulmones, ¿está bien? Estos bronquios que se dividen en bronquiolos y a su vez terminan en estructuras mucho más pequeñas que corresponden a los alveolos, van a formar la unidad funcional del pulmón que va a corresponder al acino pulmonar, es decir, el acino pulmonar que va a iniciar a formarse desde el bronquiolo terminal hasta el alveolo terminal, constituyéndose también o formándose también con lo que son los sacos alveolares, los conductos alveolares, que lo vamos a mencionar cuando veamos enfisema pulmonar, ¿de acuerdo? Lo que mencionamos, la capacidad de la tráquea de poder transportar el aire del exterior hacia los pulmones y según su distribución o según sus subdivisiones. La diferencia entre un bronquio y un bronquiolo, que es la zona más terminal de los bronquios para la distribución del aire. El alveolo, que es una estructura muy importante en los pulmones que va a tener
esa diferencia. Lo más importante de los alveolos que deben saber es que va a contener estructuras celulares muy importantes, estructuras capilares que van a revestir todas las células endoteliales que corresponden a un alveolo, ¿de acuerdo? Para justamente llevar a cabo este intercambio gaseoso. A nivel de los alveolos se van a diferenciar dos tipos de células muy importantes que corresponden a los neumocitos tipo 1, que recubren entre el 95 y 97% de toda la superficie pulmonar o de la superficie alveolar, y los neumocitos de tipo 2 que van a llegar a recubrir entre el 3 y el 5% de toda la superficie alveolar. Estos neumocitos tipo 1 van a ser capaces de sintetizar factor surfactante y también van a tener una capacidad de reparar el epitelio alveolar por una capacidad especial de generar células de tipo 1. A su vez, el alveolo también contiene macrófagos alveolares, ¿está bien? Que van a estar distribuidos o unidos a las células epiteliales y van a estar dispersos a nivel de todas las superficies alveolares. La pleura, que va a recubrir en dos oportunidades a los pulmones, se va a dividir en una pleura visceral y una pleura parietal. La pleura visceral va a estar completamente pegada a los pulmones y la pleura parietal va a estar revistiendo por una segunda oportunidad a los pulmones, llegando a tener entre ambas pleuras un espacio denominado el espacio pleural, que va a contener un líquido denominado el líquido pleural, que va a tener una función de amortiguación durante los tiempos de inspiración y de expiración que se realiza a nivel de los pulmones. ¿De acuerdo? Cuando hay una cantidad anormal de este líquido, una cantidad excesiva, se conoce como un derrame pleural, o también puede llegar a formarse un edema que posteriormente termina con un derrame pleural. Ahora, lo que mencionaba sus compañeros, las densidades. Estas son las diferentes densidades o los diferentes colores que nosotros vamos a ver en las placas radiológicas, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros vayamos familiarizándonos con los diferentes colores que nos van a poder mostrar las estructuras que vemos en una placa de rayos X o en una placa de radiografía. La densidad de aire tiene un color completamente oscuro. Vamos haciéndonos la idea de toda la densidad de color negro que nosotros veamos en una placa radiográfica es completamente aire. Un color grisáceo va a ser lo que va a corresponder a la densidad a las estructuras que forman parte o que están formadas por grasa. En este caso, nosotros, les he dado el ejemplo del tejido celular subcutáneo, que en el caso de pacientes, por ejemplo, que tienen sobrepeso, vamos a ver que la densidad de grasa o esta densidad de color grisáceo oscuro va a tener una disposición más grosera, es decir, va a haber una disposición más gruesa de tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? Porque el tejido celular subcutáneo está formado por tejido adiposo, ¿cierto? ¿Y qué es el tejido adiposo? Grasa. La densidad de agua, que lo vamos a poder ver ya sea en derrames, por ejemplo, en edemas, en algunos casos vamos a poder ver que tiene un color blanco, claro, que generalmente no tiene bordes definidos. Se va a poder diferenciar con la densidad de calcio o la densidad ósea porque es un color mucho más claro. La densidad
de calcio, sin embargo tiene bordes definidos. Ahora, en la densidad de metal es completamente blanco, nítido, mucho más claro a diferencia de los otros dos anteriores y va a tener bordes completamente definidos. Esta es una placa radiográfica de tórax normal en el cual vamos a poder ver las diferentes densidades. Por eso es que el número 1 corresponde a la densidad de aire, donde encontramos densidad aire. A nivel de los pulmones vemos que están oscuros, entonces tiene densidad de aire. Sin embargo, si vemos en la parte central, arriba también que hay una especie de pequeño tubo oscuro, corresponde a la tráquea que también tiene densidad aire. En el lado izquierdo, vamos a ver, bueno, nosotros aquí lo vemos del lado invertido. En el lado derecho, abajo, casi el número 3, por ejemplo, no está marcando por si acaso esa pequeña estructura de densidad de aire, no es lo que está marcando eso. Esa pequeña estructura o esa pequeña imagen que vemos de colores oscuro en el lado izquierdo de la placa, pero yo lo estoy viendo del lado derecho, esta de acá. Esta densidad corresponde al agujero gástrico, es decir, al estómago. ¿Por qué? Porque el estómago también contiene densidad de aire. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está la tráquea con densidad de aire, los pulmones con densidad de aire. ¿De acuerdo? Todo esto que nosotros vemos, o estas partes de acá, de gris claro, corresponde a la densidad gris de grasa. Es decir, lo que les mencionaba, esto es tejido celular subcutáneo. ¿De acuerdo? El número 3 va a corresponder a una densidad un poquito de gris claro también, que va a ser la densidad de agua. ¿De acuerdo? La densidad de calcio en la que nosotros vamos a poder ver las clavículas, la columna vertebral, las costillas, y lo que nosotros tenemos que ver en estas densidades es que tienen bordes definidos, ¿cierto? Entonces, si hay una fractura, por ejemplo, estos bordes definidos pierden su continuidad. Y por último, la densidad de metal, que es muy importante que llegamos a conocerlo, el del número 5, que tiene bordes más definidos, es un color blanco, mucho más claro, de aspecto brillante, porque a veces los pacientes tienen, por ejemplo, el marcapasos, por ejemplo, estructuras que tienen al interior, o en el caso de que haya una aspiración de cuerpos extraños, por ejemplo, monedas, que es muy común en el caso de los niños, tenemos que reconocer las diferentes densidades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poder ver este tipo de densidad a nivel ya sea de la tráquea o a nivel de uno de los bronquios. Ahora, ¿queda claro hasta aquí? Ahora sí, Sí, está doctor. mejor. Ya, muy bien. Entonces, Sí, por doctor. favor, cuando veamos y no me entendiendo, por favor, interrumpan, porque si no yo voy a repetir todo de nuevo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a comenzar una vez recordando todo lo que, o lo más importante en relación a los pulmones, vamos a poder mencionar o ya comenzar a estudiar las patologías que comprometen la función de los pulmones. Para esto vamos a mencionar las anomalías congénitas a nivel de los pulmones que comprometen la funcionalidad de los pulmones en un neonato, por ejemplo. Es muy importante recordar cuáles son, pueden haber una cantidad considerable de anomalías congénitas, no solamente a nivel de los pulmones, sino que a nivel de todo el organismo. Sin embargo, vamos a mencionar nosotros unos ejemplos y vamos a ir estudiando en qué consisten cada una de estas patologías. Una de las anomalías congénitas o una de las patologías congénitas de los pulmones
van a ser la hipoplasia pulmonar. ¿En qué consiste la hipoplasia pulmonar? Va a ser una patología del desarrollo, ya sea de uno o de ambos pulmones, ¿de acuerdo? Es una situación en la que va a haber una reducción del volumen, la forma o en algunos casos del número de acinos en relación al peso y a la edad gestacional del niño. En este caso vamos a poder que esta reducción de la forma y del tamaño del pulmón o de los pulmones va a comprometer a el sistema respiratorio debido a que esta disminución o esta reducción va a comprimir el pulmón y va a llegar a comprometer o a impedir una expansión total o una expansión normal en el útero, ya sea en algunos casos, por ejemplo, cuando está acompañado de una hernia diafragmática, en el caso de oligohidramnios, por ejemplo, es decir, cuando hay mucho mm, mm, mucho líquido placentario, por ejemplo. Y en este caso, si nosotros hablamos específicamente de hipoplasia, puede llegar a ser mortal dependiendo al compromiso. En el caso, por ejemplo, que nosotros estamos viendo en este caso en la imagen, en las placas radiográficas, vamos a poder ver que son dos placas que corresponden a un solo paciente, solo que la placa A corresponde a un tiempo de inspiración y la placa B corresponde a un tiempo de expiración. ¿Cómo diferencio yo estos tiempos? Cuando nosotros estamos en un tiempo de inspiración, vamos a poder ver la alineación de las costillas, es decir, se vuelven un poco más horizontales. Sin embargo, cuando estoy en un tiempo de expiración, la disposición de las costillas son un poco más oblicuas. Y vamos a poder ver que hay un aumento de la densidad y hay una disminución del volumen a nivel del hemitórax izquierdo, ¿cierto? Es decir, a nivel del pulmón derecho, nosotros vamos a poder ver que hay una mayor cantidad de densidad de aire, sobre todo en el tiempo de inspiración, ¿cierto? Es decir, en la placa A. Sin embargo, en la placa B, que corresponde ya a un tiempo de expiración, vamos a poder notar de manera mucho más marcada la disminución del volumen de aire a nivel del hemitórax izquierdo. Esto debido a que hay una disposición anormal de lo que es una disposición anormal de lo que es la forma y el tamaño del pulmón izquierdo, ¿de acuerdo? Es decir, hay una disminución en relación al tamaño. Esto puede estar acompañado con compromiso a nivel vascular o en algunos casos puede afectar estos compromisos a nivel de los vasos sanguíneos de los pulmones que acompañan esta disminución de las estructuras en relación a la proporción del tejido pulmonar, van a llegar a producir un atrapamiento, es decir, un encapsulamiento de lo que es el ingreso de aire a nivel de de los pulmones. En estas placas que vamos a poder ver que corresponde a una tomografía, vamos a poder ver de manera mucho más precisa esta distribución. Nosotros vamos a poder ver que corresponde a una placa torácica, vemos la densidad de aire, vemos la distribución de los vasos sanguíneos
¿De acuerdo? Vemos la densidad o la disposición del corazón y vamos a poder ver que en la parte de los lóbulos inferiores vamos a poder ver que hay una reducción, es decir, hay menos cantidad de tejido pulmonar en relación al lóbulo inferior del pulmón izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es producto de que hay una disminución o hay una reducción del número y del tamaño también, no solamente del parénquima pulmonar, también va acompañado de una disminución del tamaño y del número de los vasos sanguíneos a nivel de los pulmones. Entonces, por ejemplo, esta parte en la que nosotros vamos a poder ver, todo esto corresponde a la densidad de aire, ¿cierto? Del pulmón derecho. Y nosotros vamos a poder ver que a nivel del pulmón izquierdo hay una reducción del tamaño y de la forma del pulmón izquierdo. Si bien algunos mencionan que es por la presencia del corazón, tendríamos que ver que a este nivel también tendría que haber mayor cantidad de parénquima pulmonar. Sin embargo, es mucho más reducido, es decir, el pulmón izquierdo es mucho más pequeño de lo normal y por eso es que también, si nosotros diferenciamos, hay una menor disposición de los vasos sanguíneos. Todas estas densidades que nosotros vemos aquí de aspectos tubulares corresponden a las densidades de los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Sin embargo, a nivel del pulmón izquierdo vemos que hay una menor distribución de la trama vascular. Queda claro entonces que la hipoplasia pulmonar es una reducción del peso, la forma, el volumen, ya sea de uno de los pulmones o de ambos. En este caso, yo les estoy mostrando una imagen de una hipoplasia pulmonar izquierda. Sin embargo, puede ser bilateral. ¿Queda claro, chicos? Sí, doctora. Ya, Sí, muy doctora. bien. Ya. Otra de las patologías que vamos va a ser el secuestro pulmonar. El secuestro pulmonar es una patología en el cual una zona delimitada del parénquima pulmonar va a llegar a tener un compromiso. Se divide en dos tipos de secuestros, es decir, va a haber la presencia ya sea de una masa dentro del tejido pulmonar que no va a estar conectado con el parénquima pulmonar normal y en algunos casos va a llegar a recibir un aporte sanguíneo exclusivo, es decir, solamente para esa región, o va a haber compromiso a nivel de la circulación. Pueden dividirse en secuestros extralobulares y en secuestros intralobulares. Cuando nosotros hablamos de secuestros pulmonares extralobulares, vamos a poder ver que van a ser las lesiones en el cual van a delimitar una zona del pulmón que no llega a corresponder en relación al parénquima pulmonar en sí. En este caso, por ejemplo, llegan a ser completamente externos al pulmón y en algunos casos pueden llegar a delimitar una zona, es decir, pueden haber lesiones de tipo masa. Sin embargo, en este caso, los secuestros extralobulares, por ejemplo, cuando están por fuera del tejido pulmonar, vamos a ver que tienen un carácter completamente congénito, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de secuestros intralobulares, están asociadas más a las lesiones adquiridas, que pueden tener consecuencias, ya sea de infecciones recurrentes, por ejemplo, de broncoaspiraciones, o sean por obstrucciones
de diferentes, ya sean obstrucciones por secreción de moco excesivo, por infecciones, lo que les mencionaba hace un momento, por infecciones recurrentes, es decir, infecciones repetidas a nivel de los pulmones. Entonces, cuando nosotros hablamos de secuestros intralobulares, van a estar localizados dentro del parénquima pulmonar, solo que van a delimitar una zona como una secuela producto de lesiones ya adquiridas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hablamos de secuestros extralobulares, van a estar, no corresponden al parénquima pulmonar. Y cuando hablamos de secuestros intralobulares, van a estar dentro del pulmón, dentro del parénquima pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a poder ver en este caso una situación en el que vamos a poder ver una imagen de una angiotomografía en el cual hay una lesión, le estoy hablando de la imagen del lado derecho, hay una lesión en el lóbulo inferior derecho y vamos a poder ver dos imágenes de colores hiperclaros y vamos a ver que hay un aumento de la densidad en relación al vaso arterial, ¿de acuerdo? En este caso, cuando hay una malformación de este tipo de situaciones, es decir, una zona del parénquima pulmonar que no corresponde, puede llegar a tener una irrigación completamente exclusiva, es decir, a este nivel, por ejemplo, nosotros vamos, ¿pueden ver el mouse? Sí, doctora, se ve. Ya. Sí, doctora. Muy bien. Estamos hablando de esta zona. Pueden ver que todo esto corresponde a una densidad de aire, ¿cierto? Estamos hablando del pulmón izquierdo y del pulmón derecho. Sin embargo, esta zona que nosotros vemos que tiene una densidad mucho más oscura de lo normal, tiene esta estructura que nosotros vemos, corresponde, o bueno, que se ve mucho mejor acá, corresponde a una irrigación exclusiva de la zona o del secuestro pulmonar a la que se está originando. Es decir, toda esta zona delimitada ha cambiado o es una secuela en relación al tejido o al parénquima pulmonar normal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que cambia la densidad y es una zona completamente delimitada. Y como esta zona no recibe una disposición normal de oxígeno o a este nivel no se lleva un intercambio gaseoso normal, hay un aumento de la trama vascular o una irrigación propia a este nivel que se va a originar también producto o consecuencia de los vasos que presta la irrigación sanguínea pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos a este nivel, por ejemplo, la aorta descendente le está prestando una rama exclusivamente para esa zona en el cual ya no hay un tejido que corresponde al pulmón. Toda esta zona, por ejemplo, tendría que estar al igual que este tipo de densidades. Esta es una angiotomografía con reconstrucción en 3D, por si acaso. Y toda esta zona está completamente, ¿cómo le digo? No corresponde al parénquima pulmonar y está prestando la aorta descendente una rama exclusivamente para esa zona. Esto corresponde a un secuestro pulmonar. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, por ejemplo, vamos a ver otro tipo de secuestros pulmonares en el cual vamos a poder diferenciar de manera mucho más precisa este tipo de densidades. Esto ya es secuela de infecciones recurrentes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver que pueden tener zonas completamente colapsadas ya dentro del secuestro. Generalmente este tipo de situaciones ya son secuelas de infecciones recurrentes como
neumonías, por ejemplo, o bronquiectasias, es decir, lesiones que no permiten que haya un ingreso de flujo de aire o un volumen de aire normal, comienzan a comprometer todo el parénquima pulmonar a ese nivel y van cambiando en relación a su función, es decir, estas zonas, cuando veamos atelectasia, por ejemplo, vamos a ir conociendo cómo es que compromete el parénquima pulmonar, llegando a tener una disposición muy anormal en relación al parénquima pulmonar normal, es decir, el tipo de tejido a este nivel va cambiando, por eso es que se delimita como secuelas ya de infecciones recurrentes o pueden ser producto de obstrucciones permanentes a nivel de los bronquios que desarrollan este tipo de situaciones en el cual el parénquima pulmonar que inicialmente era normal ya va cambiando su estructura, es decir, la disposición alveolar a ese nivel comienza a comprometerse tanto que el tejido en sí comienza a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, corresponde a un secuestro pulmonar intralobular, porque está dentro del tejido pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Sí, doctora. Ya, muy Sí, bien. doctora. Hay otro tipo de patologías que lo vamos a ir mencionando también cuando veamos, por ejemplo, aparato digestivo, que corresponde a una fístula traqueoesofágica que compromete tanto la tráquea como el esófago. Vamos a ver que hay atresias pulmonares, estenosis pulmonares, es decir, hay un sinfín de patologías congénitas en relación a los pulmones. Sin embargo, yo he querido mencionarles dos tipos de patologías y una vez que ya por lo menos conozcamos estos dos tipos de patologías congénitas, vamos a poder avanzar ya a las lesiones o a las patologías adquiridas. ¿De acuerdo? Tal es el caso de las atelectasias. Cuando nosotros nos referimos a las atelectasias pulmonares, vamos a ver que son, que van a ser zonas que van a estar completamente colapsadas del tejido pulmonar, es decir, el parénquima pulmonar comienza a colapsarse, produciendo una delimitación de la expansión, es decir, cuando se producen los periodos de inspiración y de expiración, el pulmón no llega a expandirse completamente, ¿de acuerdo? Pueden haber, ojo, pueden haber atelectasias neonatales, atelectasias congénitas, por ejemplo, o en algunos casos que ya vamos a comenzar a estudiar lo que son las atelectasias adquiridas, ¿de acuerdo? Que van a llegar a producir zonas en el cual el parénquima pulmonar va a carecer o ya no va a tener una distribución normal de aire, lo que después, posteriormente, me puede producir un secuestro pulmonar intralobular, ¿de acuerdo? Es decir, se van relacionando. Pueden haber, entonces, la atelectasia pulmonar, no nos olvidemos, es un colapso del parénquima pulmonar que va a comprometer la expansión y la elasticidad del pulmón, produciendo una expansión incompleta de los pulmones, ¿de acuerdo? Pueden haber diferentes tipos de atelectasia. Atelectasia por reabsorción, atelectasia por compresión y atelectasia por contracción, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Esto va a ser pregunta de examen. La atelectasia por reabsorción generalmente ocurre cuando hay una obstrucción entre la tráquea y los alveolos, es decir, hay una obstrucción completa de las vías aéreas y posterior a esta obstrucción, el aire
que se localiza o que ha llegado a ingresar anteriormente a esta obstrucción se va a retener a nivel del parénquima pulmonar y se va a comenzar a reabsorber, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, esta reabsorción a nivel de los alvéolos van a colapsar esta zona del parénquima pulmonar producto de la obstrucción permanente que se está produciendo, ¿de acuerdo? Y va a comenzar a disminuir el volumen pulmonar y por lo tanto, debido a esta obstrucción, vamos a ver que el mediastino va a comenzar a lateralizarse hacia la zona donde se está produciendo la obstrucción. En este caso, por ejemplo, el gráfico nos muestra una atelectasia por reabsorción del lado derecho, es decir, la tráquea y el corazón van a comenzar de manera muy discreta a lateralizarse, a hacerse un poquito más del lado derecho, ¿de acuerdo? Generalmente este tipo de atelectasias por reabsorción ocurren en un bronquio principal o a nivel exclusivo de los bronquios más pequeños o a nivel de los bronquiolos. ¿Está bien? Entonces, pueden ser producto ya sea por la presencia exagerada de moco, pues, es decir, pueden producirse el tapón mucoso que nosotros conocemos. En algunos casos puede ser producto de enfermedades bronquiales crónicas como la bronquitis crónica, las bronquiectasias, el asma, o en algunos casos, en el caso de los niños, por ejemplo, es muy común cuando se produce la aspiración de cuerpos extraños y llegan a localizarse con mucha frecuencia, ya sea a nivel de la división de los bronquiolos o en algunos casos ya sea en un bronquio principal. Cuando se produce, por ejemplo, una obstrucción total o permanente a nivel de los bronquios, va a comprometer de manera considerable todo el pulmón. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, que la obstrucción se está produciendo a nivel de una de las ramificaciones de uno de los bronquiolos, vamos a ver que el compromiso se localiza solamente exclusivamente en la zona en la cual se distribuye el aire a nivel del bronquio que se está comprometiendo, a nivel del bronquio que se está obstruyendo. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de las atelectasias por compresión, por ejemplo, generalmente es producto de un acúmulo de un volumen determinado de líquido, por ejemplo, ya sea en edemas, ya sea por trasudados, por exudados, por traumas, es decir, por un hemotórax, por ejemplo, o en algunos casos por patologías neoplásicas, es decir, tumores, o en el caso de traumas, el neumotórax, el hemotórax, que ya lo hemos mencionado. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, cuando se produce un trauma y hay un acúmulo de sangre, es decir, se produce un edema y un acúmulo de sangre, esa zona en la cual hay una hemorragia o se produjo una hemorragia va a comprometer el parénquima pulmonar y en este caso el mediastino y la tráquea van a alejarse de la zona donde se está lesionando. Es decir, en este caso el colapso pulmonar se produce secundario a una causa externa y va a dar lugar a la salida del aire alveolar a través de las vías aéreas permeables, es decir, esta zona deja de funcionar y comienza a cumplir o a aumentar en relación a su función todo el parénquima pulmonar libre y en este caso el mediastino se aleja. En el caso de la atelectasia por contracción, que generalmente llega a producirse como una secuela
ya sean de diferentes patologías, es decir, por ejemplo, una fibrosis del parénquima pulmonar, enfermedades pulmonares recurrentes, en el cual va a haber un compromiso a nivel del parénquima pulmonar que impide de manera general llegar a producir o llegar a que el pulmón llegue a expandirse o que haya un ingreso de aire considerable para que se produzca el intercambio gaseoso. En este caso, por ejemplo, en la atelectasia por contracción, generalmente ya es una secuela de patologías pulmonares previas. En este cuadro les estoy mostrando las diferencias de manera resumida entre las atelectasias pulmonares. La atelectasia pulmonar por reabsorción, por compresión y por contracción. ¿De acuerdo? Entonces recordemos un poquito, cuando hablamos de absorción, por ejemplo, es cuando se produce una obstrucción total de una de las vías aéreas y se produce una reabsorción del oxígeno retenido, ¿cierto? Entonces puede ser por causa de exceso de moco, cuerpos extraños, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a caracterizar? Cuando hay una lateralización del mediastino hacia la zona afectada. Esta es una atelectasia por reabsorción, en el cual vamos a poder ver que a este nivel ha cambiado en relación al parénquima pulmonar normal, ¿cierto? Es decir, a nivel del pulmón derecho. A este nivel aumenta de manera progresiva ya el lóbulo superior del pulmón derecho, ¿cierto? ¿A qué me refiero con la lateralización del mediastino? El corazón en sí y la tráquea, en este caso nos guiamos mucho más por la tráquea, vamos a poder ver que no tiene una disposición central, que sería lo normal, ¿cierto? Sin embargo, comienza a lateralizarse, es decir, comienza a desviarse hacia el lado donde se está produciendo el colapso pulmonar. ¿Ven? A este nivel ya comienza a dirigirse un poco más a la derecha. Esto es cuando se produce una atelectasia por reabsorción, ¿de acuerdo? Cuando se produce una atelectasia por compresión, que habíamos dicho que generalmente es por el acúmulo de líquido, de sangre, de un tumor o de aire a nivel del parénquima pulmonar, y en el cual el mediastino se va a alejar de la zona en la que se está produciendo. En este caso, por ejemplo, cuando hay un neumotórax total del pulmón derecho, ¿cómo sé que es total? La densidad de aire es mucho más marcada, es decir, incluso la trama vascular a nivel del pulmón ha desaparecido, ¿cierto? Entonces hay una densidad de aire mucho más marcado. Estoy frente a un neumotórax de pulmón derecho. Y a nivel del pulmón izquierdo, si nosotros podemos ver, diferenciamos todavía la trama vascular, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, no es tan marcado todavía, pero sí puedo ver que la tráquea comienza a lateralizarse hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Voy a poder verlo de manera mucho más precisa en este caso, que es un derrame pleural. Vemos la densidad, que es muy diferente, que corresponde a una densidad de agua. Vamos a ver que a este derrame, que está localizado en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, ¿cierto? Va a llegar a comprometer todo el pulmón en sí, solamente el lóbulo superior es el que está comenzando a trabajar. Y en este caso, en una atelectasia por compresión, vamos a poder ver que la tráquea se aleja de la zona donde se está produciendo la lesión. La disposición de la tráquea debería ser así, ¿cierto? Recto. Sin embargo, se aleja y comienza a lateralizarse a la zona donde no hay esta lesión, es decir, donde no está la atelectasia por compresión. ¿Por qué se lateraliza a este nivel?
porque comienza a haber una distribución de aire a nivel del parénquima pulmonar que sí está funcionando de manera normal, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este caso, en la atelectasia por reabsorción, la tráquea comienza a lateralizarse a la zona donde se produce la lesión porque quiere de alguna forma o trata de hacer llegar a esa zona lesionada el aire que ha sido reabsorbido antes de que se produzca la obstrucción, ¿de acuerdo? Y en el caso, por ejemplo, este es otro tipo de atelectasia, en el cual vamos a poder ver también una atelectasia por compresión. Esta es una zona delimitada, es decir, refiere una densidad diferente que corresponde posiblemente a un proceso tumoral, ¿de acuerdo? Entonces, en el cual vamos a poder ver a este nivel también, vamos a poder ver que es una densidad mucho más diferente, en el cual la tráquea, en este caso, está todavía centralizada, ¿cierto? Sin embargo, cuando son procesos crónicos de esta forma, es mucho más fácil poder diferenciarla en situaciones agudas, en este caso, por ejemplo, de derrame pleural o un neumotórax, en el cual vamos a poder evidenciar cómo es que se lateraliza el mediastino acompañado de la tráquea. ¿Queda claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora.